Fundamentos de sistemas digitales. UNED. Sumador. Implementación y simulación. Hola. El objetivo de este vídeo es simular un sumador completo y mínimo. En un vídeo anterior ya realizamos el diseño del circuito y para ello construimos la tabla de verdad, a partir de ella construimos la función mediante términos mínimos, finalmente minimizamos esa función. Ahora vamos a implementar la función en el software de simulación como un circuito, simular el comportamiento de ese circuito ante una cierta señal de entrada y comprobar que la tabla de verdad de nuestro circuito es igual que la tabla de verdad teórica que construimos al principio. Las funciones a implementar son S1 igual a A1 OR exclusivo B1 OR exclusivo C0 y C1 igual a paréntesis A1 OR exclusivo B1, cerramos paréntesis, C0 más A1 B1. Seleccionamos cada uno de los componentes mediante la opción Draw Get New Part. Cada señal de entrada la vinculamos a un reloj o generador de trenes de pulso, que nos permitirá realizar posteriormente la simulación con diversos valores para cada variable de entrada. Conectamos los componentes dibujando los hilos entre su entrada y salida. El esquema completo del circuito es el que se muestra ahora. Debemos etiquetar las entradas y las salidas con el fin de facilitar la posterior identificación de esas señales en el cronograma que resulte de la simulación. Para etiquetar cada señal, hacemos doble clic sobre el hilo correspondiente e introducimos la señal de que se trate, ya sea una variable de entrada, A1, B1, C0, una variable intermedia, S, C o una variable de salida, S1, C1. Para configurar la simulación, en primer lugar definimos los tiempos de los relojes con los que vamos a estimular el circuito. Así, haciendo doble clic sobre los relojes, podemos introducir los valores deseados para on-time y off-time, es decir, cuánto tiempo está la señal en alta y baja respectivamente. Los valores que vamos a usar en nuestro circuito son para A1, on-time 2 milisegundos y off-time 2 milisegundos. Para B1, on-time 1 milisegundo, off-time 1 milisegundo. Para C0, on-time 0,5 milisegundos y off-time 0,5 milisegundos, que son valores que nos permiten obtener todas las combinaciones posibles de las variables de entrada y así poder elaborar la tabla de verdad de nuestro circuito. A continuación, configuramos otros dos valores del programa para la simulación. Para ello, hacemos clic en Análisis, Setup. Marcamos la opción Transient. Hacemos clic sobre el botón asociado y ponemos valores para Print Step y Final Time. Print Step podríamos definirlo como el tiempo de muestreo de la señal. El software de simulación es digital, por tanto no representa señales continuas, sino discretas. Print Step es el tiempo que transcurre entre dos muestras contiguas de la señal representadas por el sistema. Lógicamente queremos que las señales se representen como líneas y no como sucesivos puntos. Para ello deberemos elegir un valor lo suficientemente pequeño. Pero claro, no demasiado pequeño porque consumiría demasiados recursos de proceso de nuestro ordenador. Un valor de 2 o 3 órdenes de magnitud por debajo de los tiempos de on-time y off-time puede ser razonable. Para Final Time ponemos un valor un poco mayor que el máximo periodo de las señales de entrada. Por tanto, ese periodo será suficientemente largo como para que se presenten todas las combinaciones posibles de las variables de entrada y así podremos comprobar que nuestra tabla de verdad se cumple para el circuito. Elegimos los siguientes valores. Print Step 5 microsegundos. Final Time 5 milisegundos. Para seleccionar las señales a representar en el cronograma al simular el circuito, utilizaremos las puntas de prueba. Las colocamos en los hilos correspondientes a las señales de entrada y salida.
Para facilitar la verificación del funcionamiento del circuito con la tabla de verdad, conviene cuidar el orden en el que se colocan las puntas sobre el circuito. Recordemos del vídeo anterior que en la tabla de verdad aparecen como entradas A1, B1, C0 y como salidas S1, C1. Concretamente, debemos colocarlas en orden inverso a como aparecen en la tabla de verdad. Por tanto, debemos poner primero la punta de prueba de C1, después la de C1 y a continuación C0, B1 y A1. Bueno, y ha llegado el momento de iniciar la simulación. Elegimos la opción Análisis, Simulate y aparece una nueva ventana con la simulación y el cronograma. Podemos ir viendo cómo al modificar los valores de entrada A1, B1 y C0, también se modifican los valores de salida S1, C1. Para comprobar si los valores se corresponden con la función deseada, esto es, el sumador, debemos ir rellenando la tabla de verdad. Para eso es muy útil utilizar el toggle cursor. Esta función que nos permite pinchar en un momento dado el cronograma e ir desplazándonos por él, por la línea de tiempo, y a la izquierda, junto a los nombres de las señales, se nos va diciendo el valor que toma cada una de ellas. Empezamos desde el instante 0. Aquí nos damos cuenta de lo interesante que es elegir bien el orden en el que se muestran las señales en el cronograma. Recordad lo que hicimos al colocar las puntas de prueba. Aquí vemos que al principio, en la combinación A1, B1 y C0 igual a 0, la salida es S1 igual a 0, C1 igual a 0. A continuación nos movemos hacia el momento en el que A1 es igual a 0, B1 es igual a 0 y C0 es igual a 1. En ese caso, la salida S1 es igual a 1, C1 es igual a 0. La siguiente salida, la siguiente secuencia es A1 igual a 0, B1 igual a 1, C0 igual a 0. En ese caso, la salida es S1 igual a 1, C1 igual a 0. Así vamos rellenando toda la tabla y solo tenemos que comprobar que es igual fila por fila a la tabla teórica que elaboramos en su momento. Como resumen, diremos que hemos elaborado un sumador completo y mínimo, hemos construido su tabla de verdad, hemos generado la función, hemos minimizado esa función, la hemos implementado en un simulador de circuito, la hemos simulado y hemos comparado esa función que elaboramos teóricamente con el circuito que lo implementa en la práctica.